Bueno, Ernesto Clavelo, finalmente tenemos una segunda entrevista contigo. En El Balsero Suicida habíamos publicado ya una entrevista a raíz de la publicación de tu libro Del infierno al paraíso con escala, que se llamó El infierno erótico de Ernesto Clavelo, en referencia a gran parte, o por lo menos a una parte importante de tu novela, una parte formal y muy interesante en cuanto al discurso tuyo en la novela. Pero quedamos en hablar algo más y al final aquello se interrumpió, ha pasado el tiempo y ahora estamos en video, o sea, ya no estamos... Entramos Estamos entrando en otra etapa del Balsero Suicida que es hacer video. La pregunta es, ¿cómo te ha ido con el libro? O sea, ¿qué ha sucedido desde la publicación? Y bueno, ¿qué ha pasado con el libro? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Bueno, tengo que confesarte que en términos de acogida ha sido, no estoy exagerando, ha sido fantástico. Todo, sobre todas las cosas, todo el que ha leído el libro me ha dado excelentes referencias de él. Eso es lo que más me satisface. En términos de números, fue una edición bastante modesta, pero de 500 ejemplares que se lanzaron en esta primera edición ya están casi agotados. Los pocos ejemplares que quedan están en la Librería Universal y por esa parte estoy contento, pero sobre todo contento por la acogida de la gente, por cómo la gente, todo el que ha leído el libro, cómo ha reaccionado a él, que es lo que más me interesaba. Por supuesto, es un libro que podría tener muchísimo más mercado, pero de eso se encargará de la editorial y creo, casi que estoy seguro que habrá que hacer una segunda edición. Está bien, sí. Nosotros hemos oído muy buenas referencias al libro y a raíz de la publicación de la entrevista contigo, pues hubo muchos comentarios. Ahora, si se hace una segunda edición, ¿eso sería a cargo de la misma editorial o sería otra? Eso todavía, lo más seguro es que sea a cargo de la misma editorial o quizás entrar a una editorial más grande y le interesara hacer una segunda edición. No creo, me imagino que sería con la misma editorial. Pero te tengo que confesar algo. Lo que sí me ha sorprendido del libro es que fuimos 35.000 cubanos en la base naval de Guantánamo, los cuales tú fuiste uno de ellos. Y yo pensé honestamente que muchísimos más balseros de la base naval iban a salir a buscar el libro. Y yo he tenido bastante buena difusión, quizás no la de un autor ya reconocido, pero he tenido bastante buena difusión. Y eso sí me ha, hasta cierto punto, decepcionado un poco, porque quizás sea o que a muchos de los que estuvieron en la base no les interesa acordarse de aquella historia. A mí sí me interesa acordarme, por eso fue que la escribí, para que eso no pase a la historia como un hecho que básicamente no sucedió. Porque si no hacemos ese énfasis, entonces los 2 años que tú estuviste en la base, el año que estuve yo y todo lo que pasamos allí, ¿a dónde se iba? Eso es una historia que había que escribir y por eso la escribí. Y yo pensé que todos los que habíamos estado ahí querían tener ese pedacito de la historia para siempre guardado con ellos y no creo que ha sido así en el caso de los balseros que estuvieron conmigo, de mis compatriotas de la base. Quienes han comprado el libro, increíblemente, con raras excepciones, han sido personas que se interesaron por saber qué pasó en la base. A lo mejor los que estuvieron, como ya lo saben, no quieren volver a acordarse de eso, pero a mí me parece fantástico poder tener ese pedazo de historia que compartimos y que vivimos 35.000 entre ellos tú y yo, tenerlo siempre con nosotros en la casa quizás para que nuestros hijos sepan por dónde pasamos y lo que nos costó llegar a este país tan grande. Pero ahora, ¿es posible de que muchos más intenten comprarlo? ¿Cómo pudieran hacerlo? O sea, ¿todavía qué posibilidades quedan de adquirir tu libro? Sí, está disponible en la Librería Universal y a través de Amazon.com se puede adquirir el libro también, Del infierno al paraíso en escala. Ok, Ernesto, ¿y tú has pensado en que quizás una edición electrónica pudiera ser viable y eso ayudaría? ¿Tú has pensado en eso? ¿Habría posibilidad de hacer una edición electrónica? ¿Tú tienes los derechos del libro? Sí, por supuesto, yo tengo los derechos y con la tecnología ahora todo es posible. Por supuesto, esa es una opción, además tentadora, porque sería poner el libro a disposición de muchísima gente por un menor precio y por supuesto extendería el mercado. Ya eso es cuestión de gestión. Pero sobre todas las cosas, la novela que me satisface es que todos los días, hace poco una muchacha leyó mi libro, aquí colega de nosotros, y me dijo que había perdido 1 año porque tenía mi libro hacía casi 1 año y me dijo que había perdido 1 año de su vida porque no había dedicado el tiempo y lo leyó en 2 días, se lo leyó y dice que no podía acostarse sin leerlo y que le fascinó el libro. Y es una dominicana y le fascinó la novela y eso a mí me da una alegría increíble. Ok, volviendo ahora a algo que le ha llamado la atención a todo el mundo, que es la parte erótica de tu libro y de tu narrativa. O sea, ¿tienes planes de hacer algo más en relación con esto o eso es una etapa de tu vida que ya quemaste, ¿no? Bueno, como está escrito y tú te ríes porque conoces mi perfil como autor, como está escrito en el libro, en mi biografía, en la semblanza que se hace, hay 2 títulos más.
un segundo título desde el Arcoíris que ya está terminado, básicamente terminado, y que ya tú leíste. Se le han hecho unos cuantos cambios que tú has sido partícipe, tú sabes los cambios que se le han hecho, que ya está casi a punto. Esa novela está ya para una revisión que la va a revisar una querida amiga, Alicia Badillo, una profesora de literatura de la Universidad de Nueva York, y ella me pidió que quería revisarme ese libro porque le había gustado mucho mi primera novela y quería ser partícipe de mi segundo trabajo. Y sí, ya está listo. Es una novela que narra una travesía en balsa de 6 muchachos y es, por supuesto, ya es mi homenaje a quienes, a diferencia de nosotros, no llegaron a los barcos norteamericanos y terminaron en la base, sino que tuvieron que seguir su rumbo por su propia cuenta en una balsa rústica hacia los Estados Unidos. Y bueno, por supuesto el desenlace no lo voy a decir porque es de las novelas, pero trata de eso y contempla todas las dimensiones del ser humano, lo mejor y lo peor está ahí, porque todo en la vida no es lindo y todo en una travesía en balsa no es bonito. Cuando me refiero a bonito no me estoy refiriendo a que el mar se pone agitado y que hay tormenta, no, a que las situaciones entre los seres humanos que salen a veces se ponen complicadas y todo no es la amistad y la fraternidad. A veces por momentos la psicología traiciona a las personas y las hace tener conflictos que en mi novela van a estar, porque el conflicto para mí es fundamental. Y por supuesto está cargada de, quizás no sé si es de mi estilo o de una tendencia a la cual no me puedo desprender, que por supuesto, como ya tú señalaste, sí, el erotismo está presente porque para mí los seres humanos somos extremadamente eróticos y sexuales. Entonces vamos a volver a ver quizás en tus próximas novelas parte de este erotismo infernal de Ernesto Clavel. Sí, no voy a decir desgraciadamente, yo diría que, porque además me lo han celebrado bastante, incluso Carlos Alberto Montaner, que fue una de las personas que además se lo agradezco infinitamente, que me hizo un comentario excelente del libro, sencillamente porque le encantó. Una de las cosas que me señaló que más elogió de mi trabajo era la forma en que yo trabajaba el erotismo, porque para él y para muchos está considerado una de las cosas más difíciles de abordar en la literatura, y por alguna razón, no sé por qué, yo la trato de una manera bastante asequible para todo el mundo, disfrutable y no grosera ni sin ofender a nadie. Ernesto, ¿qué más tienes que decir entonces con respecto a... O sea, ¿tienes ya fechas de publicación para tu próxima novela? Bueno, yo pienso que la novela esa, sí, mi plan es que debe estar ya en la calle para este verano, y pienso participar en la Feria Internacional de Miami, ahora en el próximo noviembre de este año. Esa es mi meta, y como ya está lista, yo tengo, por supuesto, con mi editorial tengo las mejores relaciones, pienso quizás que sea con ellos mismos con quien publique, no sé. Pero sí, la novela está lista y mi meta es que esté en la calle en el verano. Sería, y ya te digo, es mi homenaje a todos los que, a diferencia de nosotros, tuvieron que hacer los viajes de punta a cabo. Y por último, Ernesto, el infierno erótico de Ernesto Clavel o no, del infierno al paraíso con Escala, tu primera novela, ¿se ha leído en Cuba? ¿Te ha contado de que ya la gente en Cuba la tiene, la han leído? ¿Hay posibilidades para la gente de Cuba de adquirirla de alguna forma? Bueno, sí, a Cuba llegó, básicamente. Yo conozco personas que me la compraron exactamente exclusivamente para mandarla hacia Cuba. Y desde Cuba y me han dicho después, por su familia le han dicho que les ha fascinado. Lo que por supuesto, creo, habrán entrado en Cuba, yo me imagino que unos 10 ejemplares, no creo que yo sepa. Pero me encantaría que la gente pudiera leerla en Cuba, porque además la disfrutaría muchísimo, como la disfrutaste tú, como la he disfrutado. Todos los cubanos y no cubanos que la han leído la han disfrutado. Yo la disfruto. Yo el otro día incluso, para terminar, cuando hicimos un conversatorio precisamente sobre las diferentes variantes del amor en la obra de Enrique de Morató y mía, y yo me puse a repasar en la casa pasajes que yo quería leer y es lo que me fascina de mi propia novela, y no es falsa modestia, estoy siendo honesto. Volví a llorar con mi novela, me volví a reír yo mismo con mi novela. Me encanta saber que incluso después de haberla leído tanto, de haberla escrito yo mismo, que me vuelva a despertar las mismas sensaciones que hizo hace casi 10 años, 10 años, hace más de 10 años que yo comencé a escribir esta novela. Sí, Ernesto, muchas gracias por todo. Realmente todos disfrutamos mucho de tu novela y ha sido un placer. Y además es una novela que es para releerla. O sea, para tenerla y para releerla más de una vez. Mira, es verdad, la novela se puede volver a leer. Y nada, yo te agradezco esta entrevista y te agradezco al Barcelo Suicida, porque créeme que es un esfuerzo que yo no creo que yo tuviera el ímpetu y ese empuje que tienes tú y que has levantado esta página. Me parece maravillosa y sí, y definitivamente ahora con el video que has incorporado, ya los horizontes son
infinito. Bueno, Te lo agradezco. Gracias a ti.